actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buen día a todos. Estamos a menos de un año para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones de presidente y asambleístas. En las mejores democracias del planeta, esto causa una atmósfera especial, envuelve la legislación, tanto los asambleístas o diputados como el presidente con iniciativa legislativa. Están inmersos dentro de esa atmósfera. El rechazo de la Asamblea al proyecto Trole de ley de urgencia económica está ya dentro de la cancha preelectoral. Henry Cogalón, asambleísta por PSC, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, muy buenos días con todos los televidentes. Entre los motivos del rechazo al proyecto urgente está su extensión, exagerada porque abarca más de un tema, según ordena el artículo 136 de la Constitución. Sin embargo, el CAL por unanimidad calificó el proyecto y el CAL al PSC lo representa la asambleísta Cristina Reyes. Da la impresión entonces o que no leyeron el proyecto en los días que se tomaron del término urgente o que inicialmente calcularon mal su efecto. En realidad, ¿qué ocurrió con el proyecto? Que ya ha habido casi un mes desde que se lo presentó. Desde siempre, no ahora, hemos sostenido que la prosperidad no se consigue con más impuestos, ya sean directos o camuflados en esa mal llamada y membretada ley de crecimiento. El bienestar no se obtiene atropellando la ley en beneficio de unos pocos, eso sí, intocables, y en perjuicio de muchos. Al rechazar y negar ese proyecto de ley, que era una colcha de retazos, lo que se ha hecho es proteger y librar a los ciudadanos y principalmente a los que menos tienen de un injusto castigo a su progreso y evidentemente a su futuro. El proyecto nació viciado, era inconstitucional por su fondo y por su forma fue tramitado de una forma atrabiliaria, del cual nosotros siempre lo enunciamos. La intención del gobierno siempre fue tramitarlo y aprobarlo por el Ministerio de la Ley, es decir, por la ventolera. Y nosotros frontalmente, dentro de una gran convergencia legislativa, se lo hicimos conocer al pueblo ecuatoriano y por eso la decisión del domingo 17 de este mes. El presidente Moreno no busca la reelección, intenta vender una imagen de estadista que no calcula para las próximas elecciones, en consecuencia estaría dispuesto a dejar la mesa servida. Pero la deja con una ley regulatoria, pues ahora anuncia que el nuevo proyecto será exclusivamente tributario. ¿Cuánto pesa el tema tributario para el PSC? Nosotros no somos sectarios, nosotros también creemos que se puede construir país y construir caminos en conjunto. Si el presidente de la República tiene la sensibilidad de enviar un nuevo proyecto sin ninguna trampa, sin ninguna trafacía, sin ningún proyecto escondido que quieran meter por las tranqueras, que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano, que contenga incentivos, no castigos tributarios, fomento a la producción, tenga usted la seguridad, doctor Pinargote y pueblo ecuatoriano, que contará con nuestro irrestricto apoyo y con nuestro voto en la Asamblea Nacional. ¿Podría citar un ejemplo de alguna de las cosas o de los proyectos o de las cosas que estaban en el proyecto que tenía intereses ocultos o creados para algún grupo? Mire, si el nuevo proyecto recoge lo que sí generó consensos, no de ahora, de siempre, como es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, contará con el apoyo. Ya sabemos que hay una clara convergencia en ese sentido. Pero yo le pregunto, hago una reflexión, ¿de qué sirve anticipar el impuesto a la renta, que era un castigo? Porque renta pagada es renta ganada, evidentemente, si al mismo tiempo quisieron imponer un impuesto a las ventas, un impuesto al ingreso, camuflado y disfrazado como una contribución a 3 años que iba a ser trasladado a los que menos tienen, a los consumidores, y después de 3 años jamás iban a bajar los precios. ¿Por qué le digo que hubieron varias cosas escondidas? Porque mientras estamos preocupados del tema impositivo,
quisieron pasar una reforma integral de casi 200 artículos al Código Monetario y Financiero. Señores, ese tipo de leyes tiene que venir por la vía ordinaria, con el tiempo y la sociabilización necesaria para que todo el mundo tenga claro un tema tan sensible como tiene que ver con la banca y con los usuarios. No se puede meter, insisto, de agache normativas tan importantes aprovechando un económico urgente. El PSC históricamente se opone a la creación de impuestos, pero con la planadora PSC-DP de 1998, cuando Jaime Nebot era jefe de bloque, suprimieron el impuesto a la renta, no solo el anticipo, y lo sustituyeron por uno a las transacciones bancarias, que según los expertos precipitó el colapso bancario de 1999. Hoy, con el rechazo a impuestos que asegurarían la capacidad de pago del Estado, según asegura el gobierno, se terminaría el acuerdo con el FMI y la banca multilateral. También se dispararía el riesgo país. ¿No temen que con su actitud electoralista precipitarían un agravamiento de la crisis económica? No es una actitud electoralista y peor de cálculo alguno, porque siempre lo hemos sostenido. Tanto así que cuando hay temas en claro beneficio de la ciudadanía, como fueron las leyes propuestas por el gobierno de reactivación económica y fomento productivo, contaron con nuestro respaldo, pese a que algunos sectores que ahora sí apoyan nos criticaron fuertemente. Eso grafica que jamás ha existido especulación alguna, no tiene que ver con un tema de elecciones. Qué bien que usted ha señalado completa la historia, porque la inclusión hace más de 20 años del impuesto del 1% fue en reemplazo y supresión del impuesto a la renta, no significa que hubo un nuevo impuesto. Y vincular eso solamente y aisladamente de la crisis bancaria, cuando ya lamentablemente malos banqueros ya se habían aprovechado de los recursos del pueblo ecuatoriano y por eso tienen que ser juzgados y sentenciados, y en algunos casos ya lo hicieron, es un tema bastante simplista, por decirlo menos. La crisis era muchísimo más profunda. Pero en el caso actual, debemos hacer lo que le conviene a los ciudadanos. El gobierno ha sido elegido para que gobierne, no para que se queje. Para eso se necesita tener claridad en los conceptos, seguridad jurídica, confianza, evidentemente una eficiencia con celeridad. ¿Por qué no hacemos desde ahorita? No porque es una receta fracasada que lo digan desde otro lado. Una renegociación de la deuda externa. ¿Por qué no vamos al incremento de la producción petrolera? ¿Por qué no vamos a los incentivos tributarios para reactivar al sector privado, el verdadero dínamo y motor de la economía, generador de empleo, con enfoque especial para el agroecuatoriano, con la rebaja de aranceles necesarias? ¿Por qué no vamos a la reestructuración total del sector público, privilegiando la eficiencia, no la ineficiencia? ¿Por qué no vamos a la alianza público-privada para que sea el sector privado que ponga los recursos para infraestructura, que es un generador de empleo directo? ¿Por qué no vamos directamente a un régimen de concesiones? O sea, hay varias alternativas, pero es evidente que es un gobierno el que tiene que garantizar esa confianza y seguridad jurídica, porque si no, tanto estas políticas como estas referencias van a quedar como tinta en el papel. Ahora, pero reducir, usted ha señalado varias alternativas, y ahí está el problema de que nadie quiere pagar la factura. Reducir la inflada masa salarial de la burocracia, que es reducir el tamaño de un Estado obeso, aumentaría el desempleo en Quito y disminuiría la popularidad no solo del PSC, sino de todos los partidos de la capital. Por su lado, la CONAIE presenta otra propuesta recaudatoria. Entonces, concretamente, ¿cuál es la propuesta de la crisis del PSC? Usted numeró varias, pero ¿en qué se concentra? Enumeré varias, pero ya que usted ha citado el tema de la calidad del gasto público, cuando hablamos de reducción del gasto ineficiente, en ningún momento se señala la razón de ser de un Estado, ese sí solidario, en materia de seguridad, de educación, en el tema de salud, de justicia, que insisto, es la razón de ser de los públicos, pero la ineficiencia está en todos lados, en una burocracia excesiva, en ministerios que no tienen que existir, y evidentemente en unos gastos que son parte de una farra estatal en perjuicio y en detrimento de los que menos tienen, porque eso lo termina pagando el pueblo, y eso es lo que nosotros queremos evitar, que este costo de la crisis
que ha sido generada básicamente por el Estado, por su ineficiencia, la pero los termine corruptos pagando los que menos nada, tienen. Ni siquiera se recupera lo robado. Entre otras cosas, en la parte tributaria, parte de los conceptos importantes no es elevar los impuestos, no es crear más impuestos, sino que haya más contribuyentes. Y eso va en la línea de que el Estado, con imparcialidad y no con ninguna impunidad, cobre todas las deudas tributarias en vez de seguir pensando en asfixiar al sector productivo, en asfixiar a los ciudadanos, en discriminar a ciudadanos, impidiendo, por ejemplo, que puedan deducir. Lo importante es que hay alternativas. Ahora se necesita decisión y firmeza para ejecutarlas. Henry Cogalón, asambleísta del PSC. Gracias por participar en Contacto Directo.